Bendecida noche tenga cada uno por nombre nuevamente. Qué privilegio, qué bendición por estar un sábado más con ustedes para que juntos compartamos un pedacito de la palabra del Señor. Pero antes, como siempre, yo le invito a que en este momento disponga su corazón y elevemos juntos una oración para que no sean mis palabras, para que no sea nada mío, sino que todo provenga del Espíritu Santo, que Él dirija y ponga las palabras adecuadas en mi boca para poder tocar esos corazones, para poder usted alimentarse de la palabra del Señor. Acompáñeme. Amado Señor, venimos delante de tu presencia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Señor, queremos agradecerte primeramente por el privilegio que nos das de un día más de vida que está ya casi por culminar, Padre bendito. Te pedimos que abras nuestros oídos espirituales, que podamos preparar nuestros corazones, que estos corazones sean como esa tierra fértil, Señor, para que cuando caiga tu bendita palabra puedan producir mucho fruto, Señor. Yo me hago a un lado, Padre. Yo reconozco que no soy nada. Yo reconozco que no tengo ninguna capacidad extraordinaria, ninguna sabiduría, pero también reconozco que tu Espíritu Santo sí tiene esa capacidad de darnos a cada uno lo que nuestro corazón necesita. Tu Espíritu Santo nos conoce a profundidad, Señor. Que este mensaje llegue a sus corazones necesitados. Que ese mensaje conforte esos corazones, Padre. Permite, Señor, que esos oídos espirituales sean abiertos. Que tu palabra sea comprendida, Señor. Capacítanos, Padre. Instrúyenos en esta bendita palabra para que podamos atesorarla y ponerla por obra, Señor. Reprendimos todo estorbo del enemigo, todo obstáculo del enemigo que quiera impedir, Señor, que este mensaje llegue a ese corazón necesitado, Padre. Damos toda la honra, toda la gloria, el honor para ti, mi Señor amado. Te pido, Señor, que bendigas la vida de cada persona que está viendo esto o que la va a ver, Señor, y que hables a cada corazón así como has hablado mi vida, Señor. En el poderoso nombre de Jesús hemos orado. Amén. Qué bendición realmente poder estar otro sábado más con ustedes. Quiero compartirle el título de este mensaje. Realmente, principalmente a mí, déjeme decirle que fue un mensaje que llenó mucho mi corazón, que vino a ser un confort a mi vida. Este mensaje lleva por nombre: Él volverá a tener misericordia. Pidiéndole nuevamente al Señor un mensaje que primeramente llenara mi corazón y de igual forma hablara a sus corazones, encontré este versículo que, como les decía, me llevó de inmediato a mucha reflexión. Y este está en Miqueas 7:18 y dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Escuche, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Realmente cuando yo leía estos versículos me gozaba. Y es que en todo momento, desde la antigüedad y hasta ahora, el Señor sigue diciendo lo mismo: vuelve a mí. Muchas veces, por no decir siempre, en nuestra naturaleza pecaminosa nos dejamos impulsar por lo que ella desea, tales como el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Todo esto es parte de lo que dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, que es los deseos de la carne. Esto es lo que la carne anhela.
La palabra del Señor también nos dice que el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Y él está constantemente buscando de qué manera atacarnos. Su misión principal es hacer que nos alejemos de Dios, que ya no querramos estar cerca de Él. ¿Por qué? Porque al hacer esto nosotros no vamos a cumplir el propósito de Dios. El propósito que Dios ha designado a cada una de nuestras vidas. El cual es compartir ese mensaje de salvación, ganar almas para Él. Entonces el enemigo empieza a envolvernos con cosas que nos llamen la atención para distraernos y poco a poco abandonemos nuestra comunión con Dios. Y así quitemos nuestra mirada del blanco perfecto que es Jesucristo. Y querramos disfrutar todo lo que el mundo ofrece, conduciéndonos hacia pecar. ¿Y por qué es que el enemigo busca que pequemos? Porque el pecado nos aleja de Dios. El pecado es una gran barrera que nos impide acercarnos a Dios. El pecado nos hace sentir culpa. Y otra arma que utiliza el enemigo es que sintamos tanta culpa que no nos acerquemos a Dios. Él nos dice que Dios ya no nos va a perdonar, que le hemos fallado tanto al Señor que ¿cómo vamos a acercarnos a Él? Pero como les decía, el Señor desde la antigüedad hasta ahora nos ha estado diciendo, vuelve a mí. El versículo del inicio decía algo que me encantó. El Señor se deleita en la misericordia. Misericordia, ¿qué es? Dice, cualidad de Dios en cuanto ser perfecto, por lo cual perdona los pecados de las personas. Dice, en el Antiguo Testamento vemos el término hebreo yesed, que significa bondad, misericordia, gracia, amor, fidelidad. En el Nuevo Testamento encontramos el término griego eleos, que se refiere a la manifestación externa de la compasión. Por lo tanto, la misericordia bíblica se trata principalmente de la expresión o manifestación del amor de Dios. Por misericordia, Él no nos quiso dar el castigo que merecíamos. El Salmo 103 nos lo dice, no nos ha dado el castigo que merecen nuestros pecados, escuche, ni nos trata conforme a nuestras maldades. Qué bendición, qué precioso esto, qué versículo más confortante para nosotros. En su infinita misericordia siempre nos está llamando. Él nos conoce a profundidad. Sabe cuando le fallamos, sabe qué es lo que pensamos, qué es lo que hacemos. Él sabe absolutamente todo de nosotros. Nos conoce incluso desde antes de nacer. Él vino a este mundo y dio su vida por amor a nosotros. Siendo pecadores, condenados a una perdición eterna, Él voluntariamente se entregó para reconciliarnos con Dios el Padre. Y desde antes de ser clavado en aquella cruz, Él ya sabía que nosotros muchas veces le íbamos a fallar. Muchas veces nuestra comunión con Él iba a menguar. Pero su amor es tan intenso, su amor es tan grande, su amor es eterno, que si nosotros llegamos delante de su presencia y le decimos que estamos arrepentidos, con un corazón contrito y humillado, y derramamos nuestra alma delante de Él y le decimos que estamos arrepentidos y que nos ayude, que no queremos fallarle, Él va a estar ahí para nosotros y volverá a tener misericordia. Jeremías 3:12 dice algo que me encantó y va acorde a esto. Dice, vuelve a mí, pues soy misericordioso. No estaré eternamente enojado contigo, dice el Señor. Escucha esto, me encanta, porque mi capacidad de perdonar es muy grande. Hay un acontecimiento en la Biblia, una historia que ilustra este tema a la perfección. Y es la historia de Pedro. Esto lo encuentra usted en Mateo capítulo 26,
Sin embargo, para no extenderme tanto, yo se lo voy a relatar, le voy a resumir este acontecimiento. Y dice que se aproxima el tiempo en el que el Señor Jesús sería entregado. Jesús les da la institución sobre la cena donde celebrarían la Pascua. Y dice que en medio de la celebración le dice a sus discípulos que uno de ellos lo iba a entregar. En ese momento sus discípulos se entristecieron y le preguntaban cada uno a Jesús, ¿soy yo? Entonces el Señor les dice que el que meta la mano con él, ese le iba a entregar. Entonces dice que Judas, el Iscariote, le dice, ¿soy yo, maestro? Le dijo el Señor, tú lo has dicho. Mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió dando a sus discípulos y les dijo que comieran, que ese era su cuerpo. Y tomó la copa y les dijo, bebed de él, porque era su sangre del nuevo pacto, escucha, la cual era derramada por muchos para remisión de pecados. Entonces, en el versículo 30 en adelante, Jesús anuncia la negación de Pedro. Jesús anuncia que Pedro va a negarlo. Jesús le anticipa a sus discípulos que ellos se iban a escandalizar de él esa noche. Esto era en cumplimiento de la palabra, pues desde tiempo atrás se había profetizado, heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Y en ese momento en que Pedro hace algo, en ese momento Pedro, muy seguro de sí, le dice al Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aquí vemos cómo Pedro se excluye del resto, porque le dice, aunque todos, hablando en general, se escandalicen de ti, el yo, antepuso el yo, nunca me escandalizaré. Entonces, él se estaba excluyendo del resto, creyendo que aunque los demás le fallaran al Señor y le fueran infieles, él no lo iba a hacer. Y el Señor le dice, de cierto te digo. Y esta expresión hace referencia a algo que es indubitable, que no deja de suceder, algo afirmativo. Entonces el Señor le dice, de cierto te digo, que antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y de nuevo Pedro impulsivamente le dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Después de esto el Señor Jesús se va con ellos a orar al monte de Getsemaní y deja a sus discípulos orando por un lado y él se va más allá. Y en ese momento de oración intensa al Padre con su alma afligida hasta la muerte, donde él ya sabía lo que le iba a acontecer, donde él conocía a toda la humanidad, donde sabía que muchos le iban a despreciar, donde sabía que muchos le iban a ofender, muchos le iban a escupir, que muchos se iban a burlar. Él ya conocía esto. Y en ese momento de agonía, él era 100% Dios, pero 100% humano. Y por un momento su carne se afligió hasta la muerte, porque él conocía lo que iba a acontecer. Y en ese momento de agonía regresa a decirle a sus discípulos que siguieran orando. Y entre ellos se encontraba Pedro. Y cuando Jesús llega donde estaban sus discípulos, ¿qué pasa? Dice que los encuentra dormidos. Y los despierta y les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Escucha, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Inclusive el Señor le dice a Pedro que Satanás los ha pedido para zarandearlos. Pero dice, pero yo he rogado al Señor para que su fe no les falte. Diciéndolo principalmente por él. El Señor le da muchas señales a Pedro. No había nada que el Señor no supiera. No era algo que se le haya salido de control al Señor. Él sabía todo lo que iba a acontecer. Entonces después de eso llega el momento. Llega la hora en que Jesús iba a ser entregado.
Llega Judas con los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo y mucha gente con espadas y palos. Y en ese momento Jesús es arrestado y toda esa multitud pedía la muerte de Jesús. Y llegó ese momento que el Señor había predecido, la negación de Pedro. Estaba Pedro sentado fuera en el patio, pues seguía de lejos a Jesús. Y en eso dice que una criada se le acerca y le dice: tú también estabas con Jesús el Galileo. Y escuche, mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí también: este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez y escuche, con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que estaban por allí, dijeron: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablarte te descubre. Y aquí viene este momento crucial. Entonces él comenzó a maldecir y jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Pedro se acordó las palabras que Jesús le había dicho antes de que el gallo cante: tú me vas a negar 3 veces. Y aquí hay algo que me impacta, que me llevó a la reflexión, que está en Lucas capítulo 22, el versículo 61. Esta es una traducción del lenguaje actual y dice: en ese momento, escuche por favor y póngale mucha atención. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que el gallo cante, negarás 3 veces que me conoces. ¿Qué harías al ver la mirada del maestro cuando le fallaste? Esto es algo estremecedor, algo que mi corazón se siente tocado. Y yo me hacía esta pregunta: ¿qué haría al ver la mirada del maestro verme cuando le he fallado? Hasta aquí es donde aplica el título de este mensaje: Él volverá a tener misericordia. Este es el punto de reflexión de este mensaje. Dice que acto seguido fue que Pedro lloró amargamente. Ese llanto donde su corazón se parte a pedazos, donde se quiebra, donde siente que todo se ha derrumbado, donde empezó a pasar por su mente esos momentos donde impulsivamente le dice al Señor: aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Aún a la misma muerte yo te voy a seguir. Escuchaba a Pedro esas palabras en su mente, en su corazón, una y otra vez. ¿Por qué ese llanto amargo? Pedro pudo ver delante de sí lo horrible de su pecado, cuán bajo había caído. Realmente no tenemos idea cuán profunda debe haber sido la humillación de Pedro. Pero ese fue el punto decisivo, el cambio en Pedro. Por eso les pregunto yo, y algo que yo me preguntaba: ¿qué haríamos si cuando hemos pecado pudiéramos ver físicamente la mirada del Maestro? ¿Cómo se sintió Pedro? ¿Cómo se estremeció y se partió en 1000 pedazos su corazón? ¿Qué debía hacer Pedro? ¿Qué reflexionó Pedro? Pedro tenía que humillarse.
Pedro tenía que tragarse su yo. Pero ahí es donde vuelve esta frase, esta expresión. Él volverá a tener misericordia. Jesús, antes de que esto sucediera, ya lo sabía. Ya sabía que Pedro le iba a fallar no una vez, no dos veces, le iba a fallar 3 veces. Y no solo le falló, no solo lo negó, habló maldiciendo y jurando que no lo conocía, que nunca había estado con él. Ahora regresemos a ese momento donde Jesús se voltea y lo ve. Esa mirada de Jesús hacia Pedro. Cualquiera podría pensar fue una mirada de odio. Pero no fue una mirada de odio. No fue una mirada de rencor. No fue una mirada de condenación. Fue una mirada que le decía: ven, Pedro, arrepiéntete, yo volveré a tener misericordia de ti, yo perdonaré tu pecado. Y aunque me fallaste, y eso también nos lo dice el Señor hoy, sé que me han fallado una y otra vez, pero ven a mí, que yo volveré a tener misericordia de ti, yo volveré a tener misericordia, aunque me fallaste. Aunque me lastimaste, aunque heriste mi corazón con tu actitud, con tu pecado. Dice su bendita palabra en Isaías capítulo 1, versículo 18, que aunque nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aun si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Imagínate por un momento una prenda blanca preciosa. Una prenda blanca fina, que le caiga color rojo, que le caiga algo que manche esa preciosa tela blanca. Creo que es muy imposible que esa prenda vuelva a quedar en su estado original. Pero el Señor nos está diciendo que para Él no hay nada imposible. Y que aunque hayamos manchado nuestro corazón, nuestra vida de pecado, que aún tú creas que sea el pecado más grande, más sucio, más negro, que para Él no hay nada imposible y que Él puede volver a hacerte de nuevo. Él no va a limpiarte nada más superficialmente. Él te va a hacer nuevo, te va a dar un corazón nuevo, va a transformar tu vida. En este momento el Señor nos dice: no importa qué tan oscuro sea tu pecado, no me importa cuántas veces me has fallado una y otra vez, no importa si te alejaste de mí, no importa si me has negado, yo hoy volveré a tener misericordia de ti. Mi enojo no es perpetuo, yo me deleito en perdonarte. Dice que Él sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Él no va a tener memoria. Nosotros decimos perdonar, pero nos podemos recordar de eso. Pero el Señor es tan perfecto que dice que si Él nos perdona, nunca existió el pecado. Nunca le fallamos. Segunda de Crónicas 7:14, un versículo muy conocido, pero realmente tiene mucho poder. Dice: si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La tierra es tu corazón,
tu vida. Y eso que no se cosechaba, eso que siempre se marchitaba, eso que ya no tenía bendición, eso donde no se lograba nada, Dios lo va a sanar hoy. Lo único que Él pide, el requisito que Él pide, es de que tú lo invoques como primer paso. Que te humilles, que hables con Él de todo tu corazón. Recuerda que Él conoce lo más profundo de nuestros corazones. Recuerda que Él nos conoce incluso mejor que nosotros mismos. Entonces, si tú dispones tu corazón y le dices que ya no quieres ser igual, que quieres dejar ese mal camino, que quieres dejar ese vicio, ese enojo, esos celos, ese resentimiento, esos deseos carnales, dile que quieres dejar todo aquello que te aleja de Él. Y al hacer esto, con todo tu corazón, va a suceder algo. Dice que Él nos va a escuchar. Dice que sus oídos van a estar prestos. Se va a voltear a escuchar lo que nosotros le estamos diciendo. Y no solo nos va a escuchar, nos va a perdonar, nos va a sanar, nos va a restaurar. Hechos capítulo 3, versículo 20 dice: ahora pues arrepiéntanse de sus pecados. Escucha, y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Otra traducción dice: por eso dejen de pecar y vuelvan. Pero dice algo importante: vuelvan a obedecer a Dios. ¿Y qué va a pasar? Dice: así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho. Les dará las fuerzas necesarias, les dará nuevas fuerzas. Qué precioso realmente leer esto. Pero es más precioso experimentar esto en nuestros corazones. Yo hoy te digo, no permitas que el enemigo invada tu mente, tu corazón, diciéndote que ya no tienes solución, que ya no hay esperanza para ti. Mientras hay vida, hay esperanza. Dios aún puede ser hallado, aún puedes llegar delante de su presencia y decirle, dile esto con todo tu corazón: amado Señor, vengo a ponerme a cuentas contigo. Vengo a reconocer mi pecado. Hoy con todo mi corazón me postro ante ti a recibir ese perdón que tú me diste en aquella cruz del Calvario. Hoy renuevo mis votos contigo. Hoy me reconcilio contigo. Y si tú nunca has recibido a Jesucristo, hoy dile con todo tu corazón. Hoy derrama tu alma delante de Él y dile con tu corazón contrito, con tu corazón humillado: Jesús, te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Jesús, reconozco que he pecado contra ti. Reconozco que he vivido desagradándote, dándote la espalda. Pero hoy vengo a pedirte perdón. Hoy vengo a pedirte que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que tengas misericordia de mí y que vengas a morar y a gobernar a mi corazón. Si tú haces esto desde lo más profundo de tu corazón, si tú te reconciliaste, si tú le pediste perdón o si tú lo aceptaste por primera vez y en tu corazón hubo esa humillación, ese anhelo y esa sinceridad, ten por seguro que si hoy mismo perdemos la vida, vamos a ir directamente a morar con Jesucristo. Aquel ladrón que estaba a la par suya cuando fue crucificado, uno se estaba burlando, diciéndole que los bajara de ahí si él era ese rey que tanto decían. Pero el otro estaba reconociendo que él se había pecado.
pero que Jesús no merecía estar ahí. Y le dice algo muy importante: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le dice algo más importante todavía: hoy mismo estarás conmigo. Imagínate qué bendición, imagínate, wow, qué increíble, que en ese momento, cuando iba a morir, directamente iba a morar para siempre con el amado Señor. Entonces, si hoy tú en este momento, tú también reconoces a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, si tú hoy en este momento le pides perdón por tus pecados, si hoy en este momento le dices que quieres reconciliarte con Él, si hoy en este momento le dices que quieres ponerte a cuentas con Él, si hoy en este momento le dices: Señor, sí, yo he dejado mi comunión contigo, pero hoy va a ser diferente. Hoy quiero pelear la buena batalla. Hoy quiero seguir hacia la meta final, que es Cristo, y quiero poner mi mirada en el blanco perfecto. Ten por seguro que Él volverá a tener misericordia de ti, de mí, de todo aquel que invoque su nombre con todo el corazón. Humillémonos ante el Señor. Todos le hemos fallado, pero Él nos habló hoy diciendo que Él se deleita en el perdón, que Él está dispuesto, que si nos arrepentimos y reconocemos nuestro pecado, Él nos va a perdonar. No te alejes del Señor pensando que ya no te va a perdonar, que ya no te quiere. No te conformes a vivir esa vida de pecado, creyendo que ya no tienes solución, que nunca podrás salir de eso. Mejor hoy acércate al Señor y pídele de su ayuda, porque aunque te hayas caído 7 veces, ten por seguro que a la 8ª vez va a llegar el Señor y te va a dar su mano y te va a levantar y podrás salir adelante. Así que eso es lo que Dios hablaba a mi corazón, y de todo corazón creo firmemente que el Señor ha hablado también a sus vidas. Sigamos adelante con Cristo, que el enemigo no ponga culpa en nosotros, porque el Señor hoy nos dijo que vengamos a Él y nos pongamos a cuentas. Así que luchemos por seguir adelante. Nuestro galardón está cerca, hermanos. Nuestro galardón está cerca. El Señor viene pronto. Así que preparémonos. Seamos como esas 5 vírgenes sensatas. Y sigamos adelante con Cristo. Que el Señor me los bendiga a cada uno por nombre, que todos se encuentren muy bien. Y desde aquí les mando muchas bendiciones de parte del Señor. Y nos estaremos viendo hasta una próxima. Bendiciones.